Para poder entender la importancia del mosaico agroforestal, primero tenemos que hablar de la continuidad de nuestros montes y del fuego. No hay en España una sola hectárea que no haya sido tocada por el hombre, por lo que nuestros montes están completamente antropizados desde hace ya cientos de años. El bosque maduro de grandes encinas, robles y otras especies frondosas es muy escaso, y en su lugar encontramos el pino. Tenemos una relación de amor-odio con nuestro pino, el Pinus halepensis. A él debemos agradecerle la repoblación de miles de hectáreas. Aunque no lo parezca, ahora tenemos mucha más masa forestal que hace 50 años, y todo gracias a esta especie pionera. Pero el pino, aparte de ser una especie capaz de colonizar las extensiones de agricultura que fueron abandonadas en el éxodo rural, es también aliado del fuego, ya que su evolución lo ha convertido en una especie pirófita. Una de las características es que carece de poda natural, por lo que las ramas bajas se convierten en combustible listo para arder. Las piñas se abren con el calor del fuego para poder diseminar las semillas después de un incendio. No solo al pino le gusta el fuego, algunas plantas como la liaga guardan sus semillas enterradas mientras su parte superior se mantiene muy seca esperando el fuego para que éstas germinen con el calor. Es por todo esto que nuestros montes ofrecen al fuego un camino fácil y continuo, sin apenas obstáculos. Aquí es donde entra el mosaico agroforestal, un dibujo contra el fuego. Cultivando antiguos campos de olivos y de otras especies de secano, rompemos el camino del fuego y podemos minimizar su impacto. Y no solo esto, el cultivo de estas especies genera una mayor biodiversidad, ya que son un lugar de paso y de refugio para animales, un lugar de polinización para los insectos, ofrecen una mayor absorción de agua y, no menos importante, son una opción para fortalecer la economía del mundo rural que tanto lo necesita.